¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos la visita del hermano Rubén, entonces, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti, por favor? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Moy. Oye, pues primero me da mucho gusto reencontrarnos, aunque sea así en línea. Y bueno, para quienes a lo mejor no nos ubican, Moy y yo hemos sido compañeros desde hace algún tiempo y nos hemos reencontrado por ahí en alguna ocasión y me da gusto verlo de nuevo por estos canales. Y bueno, pues yo me presento, yo soy Rubén Nava, soy de Guadalajara, eh, exalumno marista de Guadalajara. Actualmente vivo en la Ciudad de México. Estoy estudiando la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana. Es una carrera bastante desafiante y sobre todo algo que me ha gustado mucho descubrir en este tiempo de estudio es que pues hemos intentado ahí en la maestría o se nos intenta como desarrollar esta habilidad por iluminar la teología con la realidad, ¿no? Al revés de lo que se suele hacer, que es más bien iluminar desde la teología la realidad, ¿no? Ahora intentamos hacer algo distinto, creo yo, esas son las líneas de investigación, frente a un mundo que está constantemente cambiando y algo se tiene que mover dentro de la teología, es decir, eh, la realidad ilumina la reflexión teológica y algo tiene que decirle al mundo contemporáneo, al sujeto contemporáneo. La verdad lo disfruto mucho. De mí puedo decir que me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer, me gusta muchísimo como salir a caminar, andar en bicicleta, como tener estos espacios para mí, para estar conmigo, relajarme. Pues he descubierto que es algo que disfruto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Me encanta la comida mexicana. Uno de mis platillos favoritos dentro de la comida mexicana es el mole, definitivamente mi favorita. Y pues creo que eso puedo decir así a grandes rasgos de mis gustos y aficiones. También estoy viviendo en la comunidad de Amores, es una comunidad de hermanos mayores que están retirados, algunos de ellos enfermos, algunos de ellos bastante sanos, pero ya no laboran. Y bueno, ha sido una experiencia muy padre porque disfruto mucho de estar conviviendo con ellos. La verdad es que para mí encontrarme con esta experiencia de comunidad ha sido como reencontrarme con el sentido comunitario y de hermanos de una forma distinta, ¿no? En contacto de generaciones me ha alimentado mucho en estos últimos meses. También presto mi trabajo actualmente en el Instituto México Secundaria, de aquí de la Ciudad de México, que cariñosamente llamamos POPO. Estoy trabajando en el departamento de pastoral, en animación junto con un equipo, y además doy la clase de historia en segundo. Más bien yo he trabajado como desde las ciencias sociales, sobre todo en secundaria en los últimos años. Pues Rubén, realmente a mí también me da un buen de gusto, me da muchísimo gusto encontrarme contigo. Gracias también por todo lo que nos has compartido sobre tu persona. Yo creo que podemos ya descubrir esa persona tan valiosa que eres a través de los que nos comentas. Y hay tres preguntas que quisiera nos ayudaras por favor a responder. La primera de ellas, eh, dentro de los años que tienes de ser hermano, ¿puedes nombrar alguna o algunas experiencias muy valiosas de las que hayas vivido? Experiencias muy valiosas. Bueno, mmm, voy a mencionar así. La verdad es que me acuerdo que por ahí dicen que las respuestas inmediatas son las mejores y las más sinceras, y la verdad es que no preparé muy bien esto, precisamente por esto, ¿no? Voy a pensar en una experiencia valiosa que para mí ha sido como el descubrir dentro de la vida marista que en diversos contextos, en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes obras, pues puedo ser yo mismo y puedo darme de alguna forma desde mi yo mismo, desde mi
desde mi esencia, desde mi identidad a los demás. Y creo que las experiencias más valiosas han sido las que más me han costado. Y una de ellas fue haber estado un año en la Sierra Tarahumara y confrontarme con muchas cosas de mi persona que se me desvanecieron en algún momento, en el sentido de que pues, yo pensaba, ¿no? En algún momento que yo la iba a armar muy, muy bien en la Tarahumara, porque siempre me encantó la Tarahumara y desde que estaba yo en la prepa me encantaba como esta cuestión del voluntariado y del trabajo en las comunidades y los pueblos originarios. Y haber estado en la sierra me hizo descubrir que pues me tocaba también desaprender un buen de cosas y de soltar muchas cosas mías que yo tenía como muy seguras, ¿no? Sobre todo de mi persona, de lo que yo creía que mi persona era o podía ser. Es como esto que en la espiritualidad llamamos el ego. Creo que en ese momento, seguramente a la fecha, es algo que tengo que domar, pero en ese momento, en la experiencia de la sierra, fue difícil. Es difícil encontrarse con una comunidad, o una cultura que no es la propia, el entrar como a un universo afectivo que no es el nuestro y que implica como descalzarse de alguna forma de muchas cosas, ¿no? Entonces fue un año muy difícil, pero lo disfruté mucho, me gustó, aprendí mucho y es una experiencia que llevo en mi corazón hasta la fecha, ¿no? Esa fue una experiencia valiosa. Y en otras comunidades, pues me ha gustado también como esta parte de aprender cómo a ser educador. Eso ha sido valioso, ¿no? Como el encontrarme con los chicos dentro del salón de clases, eh, como el tratar de sembrar ciertas inquietudes en los chicos a los que me ha tocado acompañar en las clases específicamente. Creo que también ha sido como muy valioso y algo creo que me han dejado ellos en mi persona y han abonado a mi vocación como educador, ¿no? Creo que eso ha sido algo así como que yo considero valioso dentro de mi experiencia. Claro, muchas gracias por eso que expresas. ¿Y alguna o algunas situaciones que hayan sido difíciles de vivir o complicadas que tú puedas mencionar? Situaciones complicadas. Puedo decir que he tenido situaciones que me han movido mucho, ¿cómo decirlo? Como un poco de tristeza, de dolor en los momentos de separación, por ejemplo. En el sentido por ejemplo, un momento en el que yo me descubro como muy triste siendo hermano, fue cuando falleció un hermano muy, muy querido por mí, que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando conocieron, que era Carlos Preciado, y justamente yo lo conocí en la sierra, y para mí pues fue como estos ejemplos de hermanos que uno dice, híjole, yo quisiera ser como él, que ves plenos, que ves felices, que ves aportándose y donándose a donde les toca estar, y siendo quienes son en donde sea, sin dejar de ser eso, sin dejar de lado su esencia. Y bueno, alguien a quien yo admiraba mucho. Y creo que en mi experiencia de vida no había tenido como un contacto con la muerte, con la enfermedad, ni siquiera en mi familia, como lo tuve en ese momento con Carlos, cuando tuvo una crisis muy fuerte por su situación de salud. Y me tocó ver como acompañar un poquito sus últimos meses. Y me dolió, creo que fue como la primera persona a la que yo le tenía como mucho, mucho cariño eh, y admiración y demás. Pues ver cómo iba poco a poco a menos, fue algo difícil, ¿no? Como acompañar este proceso, pero que también agradecí, porque bueno, yo algo que creo y que pienso es que la muerte es una compañera nuestra que nos acompaña pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y esta experiencia
vivir de cerca la enfermedad, el duelo y todo, fue algo que agradecí que fuera justamente dentro de mi familia religiosa, más allá de mi familia de sangre. La primera experiencia de contacto con la enfermedad, con la muerte, con la separación, con el dolor, fue dentro de mi familia religiosa, y el haberme sentido cobijado por mi comunidad, por mi provincia, por los demás hermanos que también sentían un cariño fuerte con Carlos, con Charles, fue algo muy bonito. Fue como descubrirme dentro de una familia. Y eso es algo que agradezco, que fue difícil, pero que también fue bonito, fue pues una gracia en su momento, ¿no? Un don de familia. Pues es todo. Claro, sí, definitivamente. Finalmente, Rubén, ¿qué palabra puedes dar esta tarde a tantos jóvenes que están en búsqueda, sí, en búsqueda vocacional? ¿Cuál sería tu palabra que el día de hoy quiere llegar a ellos? Pues tú lo dijiste muy bien, son chicos que están en búsqueda, ¿no? Eh, y yo creo que podría invitarles a no dejar de buscar, a no cansarse de ser buscadores, ¿no? Hay una frase de José Luis San Pedro que me gusta mucho, que dice algo así como que las batallas hay que darlas independientemente de sus resultados. Para mí esto quiere decir como, pues sí, uno decide qué caminos tomar y qué decisiones hacer suyas y cuáles son sus causas, cuáles son los motores de su vida. Y a veces como que todo el contexto nos dice que hagamos de lado justamente eso, nuestras batallas, porque los resultados seguramente no van a ser los esperados y nos podemos ahorrar muchas frustraciones. Pero creo que la vida no es eso, ¿no? La vida al final es ese no dejar de buscar, porque cuando uno deja de buscar, deja de vivir. Cuando uno deja de preguntarse ciertas cosas, pues también se vuelve como un muerto en vida, ¿no? Entonces eso, no dejar de buscar, vivir, disfrutar, se vive solamente una vez, disfrutar el momento de duda, de incertidumbre, de dificultad, que puede ser como no gozoso, pero que también nos construye como personas. Entonces creo que podría ser eso. Por un lado, no dejar de buscar, no dejar a un lado nuestras batallas y no dejarnos de preguntar sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Pues eso. Suficiente, estupendo. Muchas gracias por tu compartir. Dando un giro a esta entrevista, queremos tener un reto entre tú y yo, ¿ok? Ese reto consistirá en lo siguiente. Contaremos hasta 3. Pondremos un número, ya sea 1, 2 y 3 con nuestros dedos frente a la cámara. Si ponemos los dos el mismo número, tú intentarás meter el valero en 3 intentos, y si no tenemos el mismo número, yo haré unos malabares aquí frente a la cámara. ¿Va? ¿Te parece? Ok. Va. Ok. 1, 2, 3. Ok, ¿eso quiere decir? Eso quiere decir que... Que me hiciste trampa. no, que me toca, me toca a mí. Te toca el reto, va. A ver, así. Vamos a ver. Malabares. Listo, ¿se vio? ¿Se Sí, vio? sí. Ok. Estuviste ensayando. Bueno, y es una habilidad que ya desarrollé, entonces, No, muy listo. bien. Pues Rubén, ha sido un gusto este momento contigo. Hemos pasado todos, yo creo, los que estamos aquí, nuestros espectadores, un momento muy agradable. Gracias sinceras por todo tu testimonio, por toda tu persona, y nos seguimos encontrando en el camino. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Pues también es un gusto y ojalá que hayan disfrutado como yo este encuentro.
reencuentro con Moy y con ustedes que nos estarán viendo. Muchas gracias, de verdad. Ya el Valero, ya de perdis para verte una vez. Híjole, yo sí no estuve ensayando como tú, porque yo esto del reto no sabía, pero bueno, vamos a probar. La verdad es que soy bien chafa para estas cosas, pero bueno, aquí lo tengo de recuerdo, más bien de adorno que de otra cosa. 1, 2, 3. Bueno, Tendré que seguir practicando porque no. claro. Pues muchas gracias, Rubén. Hasta luego.